Haciendo ruido. Bienvenidos a esto que se llama Haciendo Ruido. Yo soy Yaloani Méndez y del otro lado se encuentra... Hola, Ricardo Hilario Rodríguez, ¿cómo estás, Yaloani? ¿Qué Estoy... tal? No, ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te pinta esta semana? Cuéntame. creo que bien. ¿Sí? Espero que sí. Con todo y las fallas tecnológicas que hay en estos días, a ver, Sí. los problemas que tu WhatsApp, que tu Facebook, que tu Instagram, se caen así de repente, ¿no? Pero bueno, Para que no aprendamos a depender tanto de ellas, así como, a exacto. ver, ¿qué hubo? ¿Sí puedes Vamos o a, no, morro? vamos a regresar a mandar telegramas, cartas, señales de humo, ¿no? Yo creo. Exacto, exacto. Oye, Rich, yo ¿Mm? estoy contenta porque justamente... Bueno, obviamente Rich y yo tenemos muchos años de conocernos y el mundo del rock nos ha unido de alguna u otra manera, pero no sé si tú te acuerdas que al menos yo siempre de chica tuve como inquietudes como el tras bambalinas de la música, ¿no? O sea, Claro, ¿qué está pues. haciendo ese señor que está ahí, no? O sea, ¿cuál será su trabajo, no? Y no solamente estoy hablando justamente de las personas que están, los ingenieros de audio o el staff, sino todo lo que hace que vayamos a un concierto. Ajá. Entonces, por eso justamente estoy como muy emocionada porque pues, vamos a hablar con una persona que nos puede dar toda una cátedra acerca como de cómo está funcionando el business en la música y estoy hablando de Carlos Vázquez Moreno. ¿Cómo estás, Carlos? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros aquí de noche en España, Sí, pero encantadísimo, aunque sea de noche, es un placer siempre hablar con vosotros. Sí, bienvenido a Haciendo Ruido. Esperemos que Gracias. todo esté bien por allá. ¿En qué parte de España estás, Carlos? Pues en la provincia de Madrid, o como ustedes dirían, en el estado de Madrid. Ajá. En un pueblito como a 30 kilómetros, pero en mitad del campo, es un pueblito que se llama Navalcarnero. ¿Mm? Pero realmente yo donde vivo es como la película esta de Tom Hanks, de Náufrago, ¿no? Entonces yo Sí. tengo aquí mi balón Wilson, hablo con él Ajá. todas Ajá. las noches y Oye, estoy aquí oye, pero en el eso está campo. padre, ¿no? Yo creo que eso está padre, la verdad. Yo siento que también de vez en cuando, o sea, sí hace falta como estar tranquilo, ¿no? O sea, Pues sí, la verdad, bueno, yo creo que el término medio está en el equilibrio, ¿no? ujú, A ujú. veces me gustaría tener un McDonald's o algo aquí en la puerta, pero bueno, Ajá. siempre puedo coger el carro y acercarme a alguno. Exacto, exacto. Bueno, Carlos es bueno, pues conocido. Es sí, o sea, conocido como el Tibu, que justamente, bueno, pasa número uno, Carlos ha sido manager de grandes bandas como Hombres G y bueno, otras muchísimas más, o sea, mm, ha sido como la conexión internacional el que podemos tener acerca de los fenómenos musicales que justamente han ocurrido en España y que bueno, nosotros los hemos disfrutado mucho. Pero ujú. la primera pregunta sería, señor Carlos, ¿por qué le pusieron tibus, que viene de tiburón? Sí, pero Pues ¿quién o cómo? fíjate que contra todo pronóstico, bueno, yo me dedicaba también al mundo de las motos Ujú. y lo de tiburón me lo pusieron por mi manera de... Yo corría en carrera de velocidad y lo Sí. de tiburón me lo pusieron por cómo corría con las motos, nunca por cómo hago los negocios, por Ah, favor. ok, ok. Ajá, ajá. Eso es un buen dato. Sí. Y ahora, justamente pensando en que usted se dedicaba a las motos, ¿cómo es que de repente llega usted a la música? Ujú. Pues fíjate, porque se me daba mejor tocar el bajo que montar en moto. Entonces, no me podía ganar la vida corriendo en moto, que era lo que yo hubiera querido. Ujú. Y tocando el bajo, aparentemente sí lo hacía mejor. Entonces empecé a ganar algo de lana por ahí. Ujú. Y bueno, pues ya lo de las motos pasó a ser un hobby. Fue una profesión durante mucho tiempo, pero ya pasó a ser un hobby. Ujú. Y finalmente, pues también la música es una gran pasión mía, ¿no? ¿A los Lo cuántos años te diste cuenta de eso, Carlos? Pues yo tendría como
como 21 años, 21 22 años, ¿no? Yo llevaba retirado del mundo de la música, estuve en el ejército, luego volví a mis motos, tenía un taller de, como dicen allí en México, de refacciones de motos, las preparaba para otros amigos pilotos, y de casualidad un amigo guitarrista me llamó para la banda de Miguel Ríos. Ok, el maestro Miguel. Y bueno, pues ahí me reconecté de nuevo en el mundo de la música y así hasta hoy. Que justamente es curioso, digo, a lo mejor yo me estoy equivocando y usted sabrá muchísimo más, pero yo considero que como que la parte de la industria musical e incluso cultural, ¿no? Pues era como muy intuitiva de como por dónde ir y qué decisiones tomar. Ya ahorita, por ejemplo, ya existen, ¿no?, las licenciaturas e incluso las maestrías de gestión cultural, pero justamente el tema de qué voy a hacer con un festival o qué voy a hacer con un concierto, eso como que era como casi relaciones públicas, ¿no? Bueno, era también una cuestión de fe. Es decir, tú puedes pensar en que tal o cual concierto o tal o cual festival puede ser un éxito, pero realmente ese es el gran misterio y la gran droga para mi gusto de este negocio, ¿no? Yo nunca firmaría ahora mismo un sold out, ni siquiera si los Beatles volvieran a reunirse, ¿no? Porque siempre dependes de un animal que no existe, pero sí existe, que se llama público. Entonces, tú siempre dependes del gusto del público, que desgraciadamente nadie que trabajamos en esta industria lo conocemos, sabemos cuál es el secreto, puedes tener ciertas intuiciones, ¿no? Y puedes imaginarte que tal o cual grupo, si lo juntas con otro grupo y con otro artista, pues a lo mejor es un éxito. Luego hay muchas variables, como que de repente ese día que tú has previsto como el día estupendo para hacer ese show coincide sin habértelo imaginado con una final de la NBA, imagínate. Y entonces todos tus planes se tambalean. Si aquí, imagínate, el Real Madrid final de la Champions, que ojalá lo cual va a hacer este año, pues resulta que tu concierto pasa a un segundo plano y entonces todo depende de muchas cosas. Inevitablemente también pasa por el gusto del público, que al final es el que manda, ¿no? Claro. Incluso hasta el clima, ¿no? Cuando es en un lugar abierto, por Claro. ejemplo, de la lluvia, o sea, también son cosas que a veces no se prevén y ocurren, ¿no? Hay muchos imprevistos, muchas cosas, como dices, pues sí, efectivamente, un acto de fe, ¿no? Sí, acto de fe y de valor, de mucho valor, porque uno arriesga su patrimonio muchas veces, ¿no? Yo tuve que, en alguna ocasión, con Hombre G, recuerdo, en España, en el regreso de Hombre G, el gobierno de la ciudad de Madrid me exigió un aval, aval que no teníamos lana como para dejar un aval tan grande, y tuve que dejar las escrituras de mi casa como aval. Si el show hubiera sido un desastre, yo hubiera perdido mi casa ese día, ¿no? Sí. Afortunadamente fue un éxito, pero bueno, ese es el veneno de esta industria, ¿no? Entonces, ¿usted consideraría justamente que esta adrenalina, que obviamente cuando hay veces que sí se logran, ¿no?, esos objetivos, o sea, es súper delicioso, me imagino, a usted lo mantuvo justamente en esta profesión, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera sí soy un adicto al riesgo, ¿no? Y lo sigo siendo, es decir, hay una dosis de cierto gusto cuando acaba el show y estás viendo cómo recogen los equipos de sonido, las luces, cómo el público ya se ha ido, y realmente tú piensas que gran parte de esos aplausos que el público ha dado al artista te corresponden a ti también, ¿no? Nadie lo sabe, pero tú sí lo sientes. Es decir, tú te fumas tu cigarrito ahí sentado viendo cómo
cómo el día se termina, cómo se van los camiones, la gente, los que venden refrescos. Y realmente el que ha impulsado todo esto es tú. Entonces hay un momento en el que es casi místico, ¿no? Realmente te sientes un poco protagonista tú también de esa historia. Y cuando no es un éxito, pues lo único que te queda es, yo siempre digo que en tiempos de crisis uno puede llorar o vender pañuelos. Entonces, si el show no ha sido un éxito, lo que no puedes hacer es llorar. Tienes que pensar en que el siguiente show va a ser realmente un éxito y te va a compensar, ¿no? Seguir. Exactamente. Sí, es una oportunidad de alguna manera, ¿no? Sí. Y yo estoy pensando justamente en todas las bandas y todas las agrupaciones y artistas con los que trabajó. ¿Cómo llegaban a su vida? ¿Usted iba y veía como cazador de talentos? ¿O cómo funcionaba eso? Pues al principio fue de manera casual. Yo jamás pensé ser manager ni trabajar en disqueras ni nada. Yo era un bajista. Entonces, de manera casual me llamaron para tocar el bajo en un festival de Eurovisión, acompañando a una artista española buenísima que era la hija de Alfredo Kraus, Patricia Kraus. Y ahí conocí a la gente de la que era su disquera, que era una compañía de discos española, se llamaba Zafiro. Y digamos que hice muy buenas amistades con ellos, hablamos mucho sobre el negocio de la música, etcétera. Y casualmente la directora artística de esa compañía se jubilaba, ya era mayor, se jubilaba un mes más tarde. Entonces, no sé todavía por qué a día de hoy, pero lo cierto es que me ofrecieron el puesto de esa señora. Yo de los discos solamente sabía que eran redondos y que tenían un agujerito en el centro. Entonces, de repente me vi como AR de una disquera, y de ser AR de una disquera, resulta que en el plazo de un año más o menos, yo había fichado unos cuantos grupos nuevos. Uno de ellos se llamaba y se llaman La Guardia, y hacían así como una especie de country pop hispano. Este grupo, contra todo pronóstico, nadie los quería grabar, nadie los quería fichar, ni siquiera mi disquera. Yo me empeñé, me puse muy sangrón, ¿no? Para que los ficharan. Y entonces mi propia disquera me dijeron, bueno, ok, órale, dale, lo grabas tú y lo produces tú. Yo tampoco había pensado nunca ser productor discográfico. Y entonces me vi sentado delante de una consola de sonido diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? A ver cómo me aviento esto. Entonces, el grupo fue un éxito. Realmente en España fue muy famoso. Y ocurrió que no tenían manager, entonces tampoco se fiaban de ninguno de los managers que existían, y me dijeron, Tibu, ¿tú quieres ser nuestro manager? Esto fue en el año 87. Okay. Entonces yo de repente dije, bueno, sí, ¿por qué no? Si les quiero mucho, hemos conseguido un éxito, ok. Y les dije, bueno, hasta que encontremos uno que sea realmente profesional. Y el resultado fue que me quedé así durante 30 años, ¿no? Fíjate cómo pasan las cosas. Ajá. Fíjate que uno siempre habla, es decir, lo que más brilla son los éxitos. Entonces sí es cierto que yo a lo largo de mi carrera me he encontrado con gente que luego han sido grandes artistas, ¿no? Gente que descubres de cero absoluto y confías en ellos y son grandes artistas. Pero a lo largo de mi carrera he tenido muchísimos más fracasos que éxitos. Lo que pasa es que los fracasos siempre como que pasan más desapercibidos y los éxitos brillan más, ¿no? Pero forma parte del juego, yo creo. Es decir, somos, de alguna manera, los cazatalentos somos un poco alquimistas de la música, ¿no? Intentamos convertir en algo precioso cuando está totalmente precario, ¿no? Cuando es barro, es decir, de ahí tienen que salir flores. Sí. Entonces, a veces lo consigues y la mayoría de las veces no. Que es todo un tema, yo considero, el punto de ser manager, porque, o sea,
hay como, o sea, hay veces que muchos artistas se quejan de su manager, así como, no, es manager, tal cosas. Pero también de repente, si ves un poco más al fondo, también ves que hay como un tema de que el manager hay veces parece que le dicen manager, ¿no? Que ya, o sea, que los va jalando. Sí, sí. Mira, hay una realidad en este negocio, ¿no? Que es muy ingrato para los managers y sobre todo para los managers. La realidad es que si el artista triunfa, siempre es gracias a que el artista tiene un talento enorme. Uh-huh. Y si el artista no triunfa, la culpa es del manager o de la disquera. Nunca es de que el artista lo ha hecho mal. Digamos que los managers siempre estamos en la sombra y además somos los que cargamos con las responsabilidades de si el show no ha tenido la promoción suficiente, no han pegado los pósters necesarios en la calle. Pero cuando el show está lleno y el concierto es un éxito, la única medalla que hay es para el artista, ¿no? Por eso me gusta a mí esa sensación cuando todo el mundo se ha ido y ya estás ahí en la sombra. Me gusta esa sensación de pensar que gran parte de esos aplausos y de esos vítores y de esa gente que lo ha pasado bien, pues gran parte me lo deben a mí, ¿no? Uh-huh. Pero eso no lo comparto, eso luego me voy a mi casa, lo comparto con mi mujer en todo caso, que suele estar conmigo siempre y bueno, pues nos reímos y ya está, a otra, porque la realidad es muy diferente, ¿no? Y me imagino, Carlos, que eso ahora lo estás compartiendo en este libro que se llama Memorias de un Manager, supongo. Todo este tipo de anécdotas es lo que viene en el libro. Sí. Uh-huh. Digamos que de forma muy resumida, porque claro, es muy difícil. Es muy largo. Llevo toda mi vida en esto, entonces resumir en 400 páginas toda una vida es complicado, ¿no? Y hay muchas cosas que omites. Claro. Ajá. Y hay cosas que luego te acuerdas, cuando ya tienes el libro en las manos y ya no tienes solución, dices, me olvidé de aquella anécdota, pero bueno, básicamente sí es un resumen de las cosas. Pero da para sacar más libros de esto, ¿no? Sí, de hecho amenazo con una segunda parte que la gente de mi editorial de Malpaso están tan locos como yo o más. Y entonces, pues vamos a sacar una segunda parte en el mes de febrero. Pero eso está como muy padre, porque, a ver, o sea, la verdad es de que al menos no me puse a buscar en Google o en alguna otra plataforma, pero, o sea, ¿cuántas bibliografías o biografías o películas tenemos de managers? Realmente no tanto, o gente que está detrás de los artistas. Generalmente se habla del artista y a lo mejor ahí viene un poco la relación con el justamente, con el personal o con el manager en sí o con la disquera. Pero realmente tener como la perspectiva de ese personaje, al menos a mí ahorita no se me viene a la mente. No, realmente no está muy... no nos hemos prodigado mucho los managers. Quizá por ese trabajo nuestro que está siempre tan a la sombra, ¿no? Y también como muy rápido, y porque ¿no? De alguna manera, claro, y de alguna manera nosotros somos los eternos confesores de los artistas, es decir, hemos aceptado el secreto de confesión. Entonces hay muchas cosas que son inconfesables y que no se pueden contar, ¿no? De hecho, yo en mi libro cuento las que puedo, pero hay muchísimas otras que evidentemente no se puede. Me debo el secreto de confesión. Exacto. Creo que el trabajo del manager y toda la gente que está detrás de ellos es así como, pues el artista siempre tiene que ser como el buena onda, el amable, o sea, ¿no? Ante los ojos. Pero sí. Aunque él quiera decir que no, el que dice no es como la parte, ¿no? El que se lo cubre y sí. El malo es el manager después de todo. Sí, es que ese es el principal. Bueno, el manager por un lado tiene que, creo, desde mi concepto, ¿no? Tiene que crear una estrategia para que el artista no solamente triunfe, sino que se mantenga, que eso es lo más difícil.
Pero luego también es el que debe decir las verdades o dar la cara con la disquera, con los medios de comunicación, con los sonidistas, etcétera, etcétera, y siempre le toca el papel del malo. Porque no te queda otra. Es decir, si a un artista le piden que actúe, imagínate, no sé, por ponerte un ejemplo muy extremo, imagínate que a Mick Jagger le dicen que tiene que actuar con Marisol. ¿Ok? Los dos grandes artistas, pero nada que ver uno con otro. Entonces, Mick Jagger siempre va a decir que Marisol le parece fantástica, que es increíble, etcétera. Y a su manager le va a decir, no quiero cantar con Marisol. ¿Estás de acuerdo? Y entonces el que le va a tener que decir al manager de Marisol, oye, mira, que esto no puede ser, es el manager. El artista siempre... Y forma parte del juego, es decir, son unas reglas que todos aceptamos, ¿no? O sea, el artista es intocable y digamos que la cara B de todo esto siempre es el manager. Es muy rudo. Oye, Carlos, y pensando justamente en el tema de los fracasos, tú como, o sea, porque es doloroso, ¿no? Y no solamente fracasos, me refiero a un concierto no tan lleno o a un disco no tan vendido, sino cuando el artista o los artistas dicen, no, tú no. ¿Eso cómo lo superas? Bueno, lo superas con paciencia, con amor a tu profesión. Imagino que teniendo fe en ti mismo, ¿no? Y diciendo, bueno, vamos a ver quién se equivoca de los dos, si tú o yo. En mi caso, yo he tenido enormes fracasos. Es decir, yo le dije que no a los Héroes del Silencio cuando comenzaban, ¿no? Wow. Porque no me gustaron, ¿no? Era como... no me gustaban. Ajá. Y años más tarde, pues cada vez que me veo con Enrique Bunbury, pues me dice, hombre, creo que te equivocaste un poco. Digo, pues sí, claro, soy humano. Ajá, fíjate. No manches, qué intensidad. No, pues ya quiero leer el libro, Timo. Sí. Sí, la verdad es que sí. Ya. Oye, ¿el libro ya se puede comprar en México? En México se puede comprar en digital. En físico, me dijeron el otro día la gente de mi editorial de Malpaso que a partir de la segunda semana de noviembre ya estará en los mostradores, en las mesas. Ah, ya está muy cerca, porque aparte vas a venir a la FIL de Guadalajara, ¿no? Sí. Sí, el día 4 de diciembre está confirmado que estaré ahí haciendo una rueda de prensa y que no sé todavía qué les voy a decir a la prensa. Es decir, porque yo nunca, igual que nunca pensé ser manager, nunca pensé ser escritor. Entonces me voy a sentar ahí con una bola de periodistas que no sé qué les voy a decir. O sea, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Queréis un tequila? No sé muy bien. Puedes empezar así y después ya platicas. Ajá. Sí. No, pero realmente, y lo digo muy honestamente, o sea, creo que sí es importante este libro, Tibú, porque justamente, sobre todo ahora que en la escena independiente, comillas, independiente, hay mucha gente que está asumiendo el papel de manager e incluso de sus propias agrupaciones, ¿no? Entonces, muchas veces se ven en ese torbellino de justamente ser el malo y no saber qué decisiones tomar. Entonces creo que será un libro de consulta. Sí, yo creo que sí. Desde luego mi consejo es que siempre seas el malo, pero que te respeten aun siendo el malo. Es decir, tienes que tener criterio desde tu propia maldad, tienes que tener el criterio necesario, los conocimientos, como para que no puedan rebatírtelo. Es decir, que tú sepas defender tu dirección, la que tú estás imponiendo, ser firme, pero desde el respeto siempre, ¿no? Es decir, que si tú dices 2 y 2, en esta ocasión son 5. Pues que sepas por qué son 5, no porque digas, no, es que mi artista es el más guapo, tal. No, tú tienes que saber por qué son 5. Y una vez que lo has explicado, entonces sí, dirán que eres el más malo, el hijo de la chingada, con perdón, etcétera, etcétera. Todos esos adjetivos me resultan muy familiares, pero cuanto más me los dicen,
mejor sé que estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Oye, tío, ay, qué emocionante. Yo quiero aquí seguir platicando. Es que justamente esto del tema a mí tras bambalinas a mí me parece muy enriquecedor porque justamente creo que es la base que hace que el artista realmente pueda ser exhibido y ocupe el lugar que debe de ocupar. Pero ahora, aparte del libro, ¿sigues estando con grupos? Pues fíjate que yo no quería. Yo pasé una temporada en prisión por un suceso que, bueno, que explico en el libro. Y cuando salí, pues como que ya no me hacía tanta ilusión, ¿no? El seguir en la música y todo esto. Pero por un lado, mi compañera desde hace 5 años me ha insistido, afortunadamente me ha insistido, me empuja a seguir con la música, a no dejarlo y sobre todo a no dejar de escribir. Yo no hubiera escrito nunca ese libro si ella no me hubiera insistido y no me hubiera animado, ¿no? Y de forma totalmente inesperada, un antiguo artista del que yo fui su manager en los años 90, en México apenas es conocido, en España fue todo un hit, se llama Javier Álvarez. Javier Álvarez es un cantautor en la onda un poco Silvio Rodríguez, Aute, joven. Bueno, joven, acaba de cumplir 50. Y me llamó y me dijo, oye, no he vuelto a tener un manager como cuando empecé contigo y estuvimos juntos y fue maravilloso. Y la verdad es que estoy regresando de nuevo con él y a hacer una gira exitosísima de la cual todavía no puedo dar muchos datos porque es muy secreto. Es una gira junto con otro cantante también muy famoso, del cual yo no represento. Entonces, ahí estamos otra vez en la batalla, ¿no? Vamos a ver. Eso es, qué bueno, qué gusto, la verdad. Es que sí, está súper interesante y nos podríamos pasar mucho tiempo aquí Sí. platicando, pero... Una nota ahí, ¿eh? O sea, ya ahorita en México, de esa banda con la que tuvo, ahí les dejaremos notas, ahí guiños con quién fue. Aquí en México ya no se supo más de esa banda, ¿eh? Algo habrá pasado. No. Y pues bueno, o sea, lamentablemente tenemos que despedirnos, pero hay que seguirle la pista al señor Carlos porque ese libro la verdad está súper recomendable y esa amenaza de hacer una segunda parte yo creo que todavía es muchísimo más emocionante. Entonces, no sé, ¿lo podemos seguir en alguna red social? Pues mira, yo tengo un Instagram que creo que se llama Pibu_oficial. Sí, es así. Y luego tengo un Facebook que es Carlos Vázquez Tibu. No estoy muy seguro porque realmente yo soy muy analógico. Entonces, tengo una gente que se dedican a las redes sociales y la promoción y todo esto, que siempre me regañan con todas estas cosas. Me dicen, oye, te mando un enlace y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es un enlace? ¿No? Porque para mí un enlace es una boda. Entonces... No, sí, ya tengo pareja. Creo que los datos son reales, los que os acabo de dar. No, bueno, la verdad, qué gusto, Carlos, y vamos a estar muy al pendiente, como dice Yaluani, esperando pues el libro que ya aparece en noviembre, al parecer ya estará por acá disponible, y bueno, pues también al pendiente de tu visita a México en diciembre, ¿no? También. Claro que sí, con gusto. Y lo que sí hay que hacer mucho hincapié en que se graben el nombre del libro, Memorias de un Manager, ¿no? Eso es importante para que lo tengan ahí, que lo anoten, Memorias de un Manager, que ya pronto podremos disfrutar de este libro. Muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí en Haciendo Ruido con nosotros estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo enorme para México. Un abrazo, mucho gusto en conocerlo. Pues, igual, un placer. Nos tenemos que ir, pero acuérdense de visitar la página de BJ Medios en www.bjmedios.com.mx, seguirlo en todas sus redes sociales como @bjmedios, que a mí me pueden seguir en Instagram y en Twitter como Yaluani Méndez, Yaluani con Y, Méndez con Z, y evidentemente también pueden seguir Haciendo Ruido.
Exactamente, en Twitter es @hruido, en Facebook es facebook.com/rock y géneros amigos y en Instagram es hruido. Además de que estamos subiendo contenido cada semana, como este, por ejemplo, en la página el canal de YouTube, ¿no? De Haciendo Ruido, así que ahí denle en la campanita para que no se pierdan el material que estamos subiendo constantemente, ¿no? Suscríbanse al canal de YouTube y pues nos escuchamos la próxima semana, ¿sale? Sí, pero acuérdese, si usted se quiere enterar de estas y más cosas, yo que usted le doy play.